decir que Movimiento Ciudadano me tiene sorprendido, porque nos venden política nueva. Vamos a acabar con los viejos políticos. ¿Ya vieron a quienes lanzaron como candidatos al Senado por la Ciudad de México? A ver, a una fósil, que es Patricia Barrales, ¿no? ¿Cómo se llama? Alejandra Barrales, que fue presidenta del PRD. O sea, fósil. Líder de las aeromotos ya una que de México. A una que ya actúa como fósil, no siéndolo, porque es muy joven, a la señora Cuevas, que va a dejar mucha tristeza en la delegación Cuauhtémoc, porque le valió gorro cumplir contratos, le valió gorro cumplir permisos. Ella dijo, aquí arrasen y arrasó. En una forma autoritaria impresionante. Tú hablas con los restauranteros de la Roma y de la Condesa, que tienen sus papeles en orden, y llegó una pariente de ella que le dicen Oyuki, que ya sabes, el ingenio popular es sensacional, le dicen Oyuki, y llegó la tal Oyuki y a destrozar terrazas, a destrozar plataformas, aunque la gente estuviera amparada. Es lo que va a dejar esta, ¿qué? Sandra Cuevas, ¿no? Sandra Cuevas. Aquí yo la entrevisté y me cayó bien, ¿no? Pero te haré que decir, está dejando una triste recuerdo. Y no son políticas nuevas que Samuel García y que, sí. ¿Cómo se llama el candidato a la presidencia? Jorge Álvarez Ese Maínez. Señor, que no vengan a presumir que son política nueva, por favor. La decisión, entre otras cosas, la decisión de incorporar a estas señoras... Mandaron al diablo a Patricia Mercado. Que yo pondría es una de las políticas más valiosas que tiene este país. Y le negaron la reelección. Hazme el favor, porque no hay que olvidar que Dante Delgado tiene una historia. La gente que se ponga, use ChatGPT, ponga Dante Delgado a problemas jurídicos. Van a ver. Bueno, no, en serio. Que googleen Dante Delgado y Segalmex, a ver qué encuentran. Está bien. Bien, es un tema. El otro tema es que Arturito Saldívar sale ahora con que, bueno, el presidente sale de que cuando Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él le hablaba para que le manejara asuntos. En una interferencia, pero ya lo aceptó, descarada y abierta del no respeto a un poder paralelo. Si tenemos duda de que no lo respeta, el mismo presidente ya nos lo dijo. Ni respeto por la carrera de Arturo Saldívar. Yo creo que lo sepulta. Bueno, no, en este país todo... No, porque ya está en Morena. Ya acuerda que Morena ha lanzado a narcos. Morena ha lanzado a hermanas y hermanos de narcos. Morena le vale madres, mientras el candidato que lance pueda ganar una elección. Lo mismo hacía el PRI, para que no seamos guajes. Lo mismo hacía el PRD. Pero mi coraje es que Morena iba a ser diferente. No somos iguales. Y son idénticos. Mi coraje es el cinismo con el que lo anuncian. Todos han sido cínicos. O sea, es que naciste ayer. Como bebé Gerber ya no pasas, ¿eh? Luis Rodríguez Alemán, allá en Jalapa, platícanos de este asuntito que el presidente ya acepta que él intervenía en decisiones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, lo delicado, digo, en la conferencia del presidente se han confesado muchas cosas, pero creo que esta es muy, muy delicada y de las más graves. Porque no solamente dice que se comunicaba constantemente con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, sino que por su conducto intervenían en asuntos penales donde Saldívar operaba como mandatario del Ejecutivo, llamándole a los jueces para que, pues bueno, dice el presidente que no se fijaran en los detalles de una carpeta de investigación mal integrada. Te voy a interrumpir aquí porque utilizaste una palabra que mucha gente no entiende su significado. Mandatario quiere decir el que obedece los mandatos de otros, porque en este país el término, después decían el primer mandatario de la nación, el señor presidente va llegando, y la gente creía que el que mandaba era el presidente, cuando el presidente era el que debía obedecer el mandato del pueblo, que no se nos ha hecho hasta ahorita con ninguno, hay que decirlo. A ver, síguele. Y tomando esta aclaración que hace sobre el mandatario, yo quiero hacer otra aclaración porque he leído en estas horas que salieron estas declaraciones, mucha gente que ha tratado de justificar estas declaraciones del presidente diciendo pues que es normal, que el presidente Saldívar, en su momento como presidente de la Corte, pues era el jefe, el superior jerárquico de los jueces y magistrados, y que es totalmente normal. No es cierto, que él no es el jefe. No es el jefe, y para explicarlo, quiero partir de este concepto del mandatario,
y del principio de independencia. ¿Por qué? Porque a diferencia del Poder Ejecutivo, donde el mandato que recibe el presidente de la República proviene directamente del pueblo, por eso el pueblo es el mandante y el presidente es el primer mandatario, porque es el que recibe el mandato directo del pueblo. El presidente opera bajo este principio que se denomina principio comisarial, que no significa otra cosa que él como primer mandatario delega sus atribuciones en sus secretarios y subsecretarios, a los que se les denomina comisarios o mandatarios, ¿no? Está bien visto y así está bien que opera el Poder Ejecutivo porque precisamente esa es la legitimación que tiene el Poder Ejecutivo. Pero a diferencia del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial opera bajo un principio que se le denomina principio de independencia. ¿Qué quiere decir? Que cada juez y cada magistrado es independiente respecto de los demás jueces y demás magistrados, y ya no digamos que respecto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los jueces y magistrados no tienen jefes ni superiores jerárquicos. La única sujeción que tienen a una autoridad los jueces y magistrados y ministros es con la autoridad de la Constitución y de la ley. Punto. Por eso la gravedad de las declaraciones, porque durante muchos años estaba esta sospecha de que el ministro Saldívar operó... No era sospecha. En este programa denunciamos todas las veces que el ministro, exministro, o lo que va a ser Saldívar, hasta algunos asuntos los metía en su cajón y ahí morían, mientras le conviniera al presidente de la República. Para poner ejemplos, la discusión sobre la militarización, claro, las leyes energéticas, en particular las leyes eléctricas. Donde las bloqueó. Ahí las dejó. Y que por ahí se... Mal mexicano, ¿eh? Mal mexicano que ha traicionado el juramento que hizo al entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que también traicionó a Felipe Calderón, que también, es el que lo hizo ministro. Pero el hueso es el hueso y los negocios de los huesos. Bueno, y en algún momento el ministro Saldívar acusó que Felipe Calderón trató de intervenir en asuntos de la Corte, ¿no? Y lo señaló públicamente el ministro Saldívar y se le aplaudió en su momento. Oye, ¿y no ha dicho nada de cuando intervino su nuevo patrón? Y ahorita que confiesan públicamente que también el presidente actual intervino en asuntos penales en trámite, con la gravedad que eso implica, pues no dice nada, ¿no? Entonces, lo que se confiesa hoy desde la mañanera a mí me parece gravísimo, porque además de que confirma lo que ya era un secreto a voces, que era esta parcialidad de Saldívar como presidente de la Corte, nos reafirma lo delicado que es que el principio de independencia judicial se encuentra en riesgo por las reformas que han planteado. Precisamente la independencia judicial que hoy se encuentra consagrada en la Constitución, lo que busca es evitar que jueces, magistrados y ministros se encuentren sujetos a presiones externas. No es perfecto el sistema, evidentemente hay presiones externas que influyen sobre los jueces, pero lo que el presidente pretende y lo que confiesa que hizo durante la gestión del presidente Saldívar es lo que él busca con su reforma constitucional, que sea la regla y no la excepción. Bien, a ver, no nos engañemos. Hasta que llegó Vicente Fox a la presidencia, los presidentes priistas, pues a veces veían al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los ministros como sus empleados. Hasta que llega Vicente Fox, el Poder Judicial Federal era un apéndice del Ejecutivo, así como en muchos estados hoy, el Poder Judicial del Estado es un apéndice del Ejecutivo. No ha costado mucho trabajo esta independencia, por lo menos de la Suprema Corte y de muchos jueces que han dictaminado cosas que no le gustan al presidente. Pero entonces, lo que está ocurriendo es que el presidente está demostrando pues, que admira lo que eran las formas del PRI, porque así era el PRI. Entonces no es tan diferente, ¿eh? No es tan diferente. Yo tengo una pregunta, Luis Rodríguez Alemán, y para la mesa es... ¿Cuál es la línea, dónde está la línea que no se debe cruzar? A mí me parece normal que el presidente, como que encabeza uno de los poderes, hable con el ministro presidente de la Suprema Corte, diga, me preocupa este asunto, no sí, para darle una orden. ¿Se vale ese diálogo? Pero ve lo que no se vale. Pero ve lo que dijo el presidente. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía... respetuoso a las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia definida por el señor presidente de la República, hablaba con el juez y le decía, cuidado con eso, si viene mala investigación, él ayudaba. Viene la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, ¿tú te imaginas a Saldívar diciéndole no al presidente? A ver, el presidente pone dos ejemplos, uno es la liberación de Lozoya
de Emilio Lozoya, bueno, no liberación. Otra vez se quejaba hoy. Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Y el descongelamiento de los bienes de la esposa de García Luna. Creo que todos estamos enojados con el trato que ha tenido Lozoya y creemos que no se deben descongelar los bienes de una... Creemos, pero si la Fiscalía General de la República, que no da una, se equivocó en el caso, no aportó las pruebas necesarias, contundentes, pues al juez no le queda otra que decir, no me diste las pruebas, y ni modo, porque hay que decirlo. La Fiscalía General de la República, la antes Procuraduría General de la República, siempre ha sido muy deficiente, porque antes todo se arreglaba políticamente, o corrígeme Luis, se arreglaba políticamente claro. Y el procurador quiere que se haga esto, y todos decían, sí señor, o no. Sí, yo creo que en lugar de marcarle al presidente de la Corte, lo que tendría que haber hecho es marcarle al titular de la Fiscalía y decirle... Pero está dormido, el titular de la Fiscalía está en la siesta casi todo el día. Claro, pero marcarle y decirle, oye, me preocupa este asunto, integra bien la carpeta. Él puso un ejemplo que me parece, muy delicado. Bien, tenemos que ir a mensaje, regresamos.